¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos puede esconder la historia? ¿Cuántos acontecimientos cambiaron el rumbo de la humanidad pero fueron borrados, distorsionados o simplemente ignorados? Lo que nos enseñan en los libros y en las escuelas puede ser solo una pequeña fracción de lo que realmente sucedió. Hay misterios que se han ocultado deliberadamente bajo la alfombra, acontecimientos que, si salieran a la luz, podrían reescribir todo lo que creemos saber sobre el pasado. ¿Pero por qué sucede esto? ¿A quién le interesa ocultar la verdad? Y lo más aterrador, ¿estamos viviendo ahora mismo uno de estos acontecimientos, sin siquiera darnos cuenta? A lo largo de la historia, han desaparecido documentos, se han silenciado testigos y se han ocultado pruebas, todo para que nunca se revele la verdadera versión de los hechos. Pero siempre hay quienes se empeñan en cuestionar, buscar respuestas y conectar puntos donde nadie más se atreve a mirar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Hoy exploremos 6 hechos históricos que quedaron ocultos, algunos por intereses políticos, otros por puro miedo a lo que se pudiera descubrir. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle, deja un me gusta y suscríbete al canal. Primero, el enigma de la expedición de Percy Fawcett. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando Fawcett encontró documentos e informes antiguos de pueblos indígenas que hablaban de una ciudad magnífica, con templos y pirámides escondidas en lo profundo del bosque. Para la mayoría de los científicos de la época, esto no era más que un mito, una ilusión que confundía los informes indígenas con leyendas y exageraciones. Pero para Fawcett, era una prueba de que el Amazonas podría haber albergado una civilización muy sofisticada, comparable a las grandes ciudades mayas y aztecas. Estaba decidido a demostrárselo al mundo, para ello, preparó su expedición más ambiciosa. En 1925, Fawcett se adentró en la naturaleza acompañado de su hijo Jack y su amigo Raleigh Rimmel. El trío creía que estaban a solo unos pasos de un descubrimiento que reescribiría la historia de América del Sur, pero, después de unas semanas, los signos de la expedición comenzaron a desaparecer. Las cartas de Fawcett a sus contactos en Inglaterra cesaron abruptamente y se hizo el silencio. Nunca más se le volvió a ver. No se encontró ningún cuerpo, ni equipo, ni rastro de su viaje, solo una última nota enviada antes de su desaparición: no intentes rescatarnos. Es demasiado arriesgado. ¿Qué pudo haberles pasado a Percy Fawcett y su equipo? A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías, cada una más intrigante que la anterior. Algunos creen que fue asesinado por tribus hostiles, que vieron su presencia como una amenaza. Otros sugieren que pudo haber contraído una enfermedad mortal o simplemente haberse perdido en la verde extensión del bosque. Pero algunas teorías van mucho más allá de estas explicaciones convencionales. Una de las afirmaciones más controvertidas es que Fawcett encontró exactamente lo que buscaba. Hay relatos de indígenas que hablan de un hombre blanco, acompañado de un joven, que fue aceptado por una tribu aislada y elegido para vivir entre ellos. Algunos creen que encontró su ciudad perdida y decidió no regresar nunca más. ¿Y tú, qué crees que pasó? Déjalo en los comentarios para que lo sepa. En segundo lugar, el encubrimiento de la catástrofe de Tunguska. Los informes de la época describen un destello intenso en el cielo, seguida de una onda expansiva tan poderosa que derribó árboles a más de 40 kilómetros del epicentro. La explosión se estimó en 1000 veces la fuerza de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Devastación total. Pero el detalle más aterrador es que no sobrevivió ningún testigo que estuviera cerca para contar lo que realmente sucedió. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de una explosión de este tamaño es la caída de un meteorito. Sin embargo, las expediciones científicas que investigaron la zona posteriormente no se encontraron rastros de un impacto. No había ningún cráter, no había fragmentos de asteroide. Fue como si algo hubiera explotado en el aire, antes de tocar el suelo. Pero la parte más extraña de esta historia no es la explosión en sí, sino lo que ocurrió después. Rusia simplemente ignorado el evento durante décadas. El gobierno soviético no mostró ningún interés en investigar uno de los mayores impactos en la historia del planeta. Y esto plantea una pregunta importante: ¿por qué? Algunas teorías sugieren que los soviéticos sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Los documentos revelan que los científicos rusos que intentaron estudiar Tunguska en detalle terminaron desapareciendo, y los registros de sus investigaciones desaparecieron sin explicación. Esto alimentó una de las hipótesis más inquietantes: Tunguska no fue un acontecimiento natural, sino más bien la prueba de un arma secreta. En tercer lugar, el incidente Dyatlov. La historia comienza en enero de 1959, cuando un grupo de estudiantes e instructores de montañismo de la Unión Soviética deciden escalar los montes Urales, una región inhóspita y peligrosa. Dirigido por Igor Dyatlov, un joven experimentado y carismático,
El grupo estaba formado por 9 personas que conocían bien los retos que estaban a punto de afrontar. Pero nada pudo prepararlos para lo que realmente sucedió. Días después de iniciada la expedición se perdió por completo el contacto con los escaladores. Preocupados, familiares y amigos comenzaron a presionar a las autoridades para que realizaran un operativo de rescate. Cuando los rescatistas finalmente llegaron al lugar, encontraron una escena simplemente aterradora. La tienda del grupo estaba destrozada desde adentro hacia afuera, como si los escaladores hubieran huido presas del pánico, sin siquiera utilizar la salida. ¿Qué podría haberles dado tanto miedo como para hacerlos salir corriendo sin siquiera ponerse los zapatos, sabiendo que la temperatura exterior era de aproximadamente -30 grados? Se empezaron a encontrar cadáveres esparcidos en la nieve, a pocos metros de la tienda, y lo que descubrieron los investigadores fue sencillamente impactante. Algunos estaban casi desnudos, como si los hubieran sorprendido en medio del sueño. Otros tenían fracturas internas graves, similares a las de un accidente automovilístico, pero sin signos externos de violencia. ¿El detalle más extraño? Uno de los cuerpos no tenía lengua. La investigación oficial concluyó que los escaladores murieron debido a una fuerza desconocida y nunca se determinó la causa del pánico. Pero a lo largo de los años, comenzaron a surgir varias teorías, y ninguna de ellas es menos aterradora que la otra. Uno de los más aceptados implica pruebas militares secretas. La Unión Soviética era conocida por llevar a cabo experimentos armamentísticos y pruebas nucleares en zonas remotas, y algunas pruebas sugieren que el grupo pudo haber presenciado algo que se suponía que no debían ver. Los informes indican que esa extraña noche se vieron esferas de luz volando sobre los montes Urales y se encontraron fragmentos de radiación en la ropa de las víctimas. ¿Había estado el grupo expuesto a algún tipo de armamento experimental? Cuarto, la verdad oculta sobre la gran plaga de 1918, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Para empezar, desmentimos un mito, la gripe española no empezó en España. El nombre engañoso surgió porque los periódicos españoles, que no fueron censurados por la guerra, fueron los primeros en informar abiertamente de la epidemia. Mientras tanto, otros países que estuvieron involucrados en el conflicto global suprimieron la información sobre el brote para no afectar la moral de las tropas. Pero entonces, ¿de dónde vino realmente esta plaga? Aquí es donde la historia comienza a ponerse rara. Los informes históricos indican que los primeros casos registrados de la enfermedad no se produjeron en Europa ni en Asia, sino en Estados Unidos. Más precisamente en Fort Riley, Kansas, una base militar estadounidense. En marzo de 1918, los soldados comenzaron a experimentar síntomas graves, y en cuestión de semanas, la enfermedad se había extendido a otros campamentos militares, finalmente, a Europa, donde enviaban soldados estadounidenses a luchar en la Primera Guerra Mundial. Ahora piensen conmigo, ¿cómo es posible que una enfermedad surja de la nada, se propague de manera tan abrumadora y mate a tanta gente en tan poco tiempo? Aquí comienzan las sospechas. Muchos investigadores creen que esta gripe pudo haber sido el resultado de experimentos biológicos realizados en secreto. Quinto, el caso Base Dulce y los rumores de contacto extraterrestre. Hablamos de la enigmática Base Dulce, una instalación subterránea supuestamente ubicada bajo la ciudad de Dulce, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. A diferencia de la famosa Área 51, cuya existencia ya ha sido confirmada por el gobierno, la Base Dulce sigue envuelta en un velo de misterio, negada por las autoridades y mantenida bajo un velo de absoluto silencio. Pero testimonios y documentos filtrados sugieren que esta base guarda un secreto tan impactante que, de ser revelado, podría cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. La historia cobró fuerza en la década de 1970, cuando un ingeniero llamado Philip Schneider hizo revelaciones impactantes. Según él, mientras trabajaba en la construcción de instalaciones subterráneas para el gobierno de Estados Unidos, él y su equipo abrieron accidentalmente un túnel que conducía a una cámara llena de seres no humanos. Lo que sucedió después fue una verdadera pesadilla, un enfrentamiento mortal entre militares y extraterrestres, donde, según informes, decenas de soldados y científicos perdieron la vida. Según Schneider, la Base Dulce no era solo un centro de investigación secreto, sino un laboratorio donde humanos y extraterrestres trabajaban juntos en experimentos altamente clasificados. Afirmó que seres conocidos como grises, los típicos extraterrestres de ojos grandes y piel grisácea, estaban colaborando con el gobierno de Estados Unidos en intercambios tecnológicos y siniestros proyectos biológicos. Pero la situación se habría salido de control cuando los extraterrestres comenzaron a imponer sus propias reglas dentro de la base, dando lugar al supuesto enfrentamiento. Ahora deténgase y piense, ¿por qué un hombre como Philip Schneider
que tenía credenciales impresionantes y experiencia directa con proyectos gubernamentales, arriesgaría su vida para exponer esta historia. Lo más inquietante es que Snyder fue encontrado muerto en 1996, en circunstancias extremadamente sospechosas. El informe oficial dice que se suicidó, pero sus amigos y familiares creen que fue silenciado. Después de todo, sabía demasiado. Sexto, el proyecto Montauk, el verdadero experimento de control mental, uno de los experimentos más oscuros y controvertidos de la historia de Estados Unidos. Oficialmente nunca existió. Pero los documentos filtrados y los escalofriantes testimonios cuentan una historia completamente diferente. Según múltiples fuentes, este proyecto secreto habría tenido lugar en la base de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York, entre los años 1970 y 1980. ¿Su objetivo? Desarrolla técnicas avanzadas de control mental, experimentos con viajes en el tiempo e incluso contacto con entidades de otras dimensiones. La teoría más aceptada es que el proyecto Montauk sería una continuación del infame experimento Filadelfia, un supuesto experimento militar de la Segunda Guerra Mundial que, según testigos, habría conseguido hacer invisible un barco. Pero lo que empezó como un proyecto de tecnología avanzada habría evolucionado hasta convertirse en algo mucho más macabro. Los investigadores estarían manipulando mentes humanas, borrando recuerdos, implantando pensamientos y probando la influencia de la mente sobre la materia. Uno de los denunciantes más conocidos del proyecto Montauk es Preston Nichols, un ingeniero de radio que afirmó haber trabajado en el proyecto y luego recuperó recuerdos suprimidos de su tiempo allí. Según él, el gobierno secuestró a niños y jóvenes, sometiéndolos a experimentos extremos de control mental. Algunos de estos niños nunca más fueron vistos. Nichols describió además el uso de una silla psíquica, un dispositivo que mejoraba las habilidades telepáticas y permitía a un individuo proyectar imágenes y pensamientos en el mundo real. ¿Podría ser esta la clave para los viajes interdimensionales? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.